Más disparates de la memoria histórica. El defensor del pueblo amenaza al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en Madrid, con retirarle cualquier subvención pública si no elimina la calle de José Antonio Primo de Rivera. Pero ¿puede el defensor del pueblo tomar una medida así? Y por otro lado, ¿qué hizo José Antonio Primo de Rivera para que hoy merezca ser proscrito? Examinaremos este episodio con el historiador Fernando Paz. Vamos de nuevo a nuestros quebrantos nacionales y en particular a uno que en la redacción de este informativo nos ha dejado perplejos. Vamos a ver, Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, calle de José Antonio, Primo de Rivera, non santa inquisición de la memoria histórica, defensor del pueblo y el defensor del pueblo que amenaza al pueblo con retirarle toda subvención si no cambian el nombre de la calle. Tenemos con nosotros al segundo teniente de alcalde y concejal de urbanismo de Boadilla, don Raimundo Herraiz, al que agradecemos por cierto infinito que en estas fechas tan complicadas haya accedido a esta entrevista. Don Raimundo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿por qué el ayuntamiento no ha retirado el nombre de la calle de José Antonio? ¿Desobediencia? No, simplemente no se ha visto necesario hasta el momento retirar el nombre de calle José Antonio por el problema que eso supone para todos los comerciantes, los vecinos de la calle José Antonio, que son más de 300, y que tienen aquí sus locales, sus domicilios, que tienen que cambiar ahora de direcciones. No era un problema para Boadilla del Monte, pero ahora que el defensor del pueblo nos ha instado a retirar el nombre de la calle José Antonio, amenazándonos con la retirada de ayudas públicas, pues hemos considerado ya necesario y por obligación, no porque lo considerábamos nosotros una necesidad de los ciudadanos, que no lo es, el acordar la retirada del nombre de la calle. ¿Hay un clamor en la localidad para cambiar el nombre de esa calle? En absoluto. De hecho, hace unos meses o unos años se hizo una encuesta y no había ningún clamor. Lo que pasa es que, ahora mismo esta ley de memoria histórica que sacó Zapatero, que es una ley unidireccional, o sea que solo sirve para un bando de los de la guerra, una guerra de hace 80 años, que parece mentira que estemos hablando ahora de una guerra de hace 80 años, al final, va a quitar los nombres de un lado y no los de otro. Quiero recordar que Largo Caballero, por ejemplo, decía que el socialismo, que la clase obrera debía adueñarse del poder, convencida de que el socialismo y la democracia son incompatibles. Es un ejemplo más, y hay muchas calles en España con el nombre de Largo Caballero y nadie se rasga las vestiduras por ello, ¿no? Don Raimundo, eso de amenazar con eliminar ayudas y subvenciones públicas es normal. Pues nosotros no lo habíamos visto, pero bueno, ese escrito del defensor del pueblo nos lo ha hecho llegar y ha sido de alguna manera lo que nos ha hecho ver que para el municipio era mucho más perjudicial el mantener el nombre de la calle y arriesgarnos a perder más de 12 millones de euros en subvenciones, en ayudas, que el quitar el nombre de la calle, lamentando profundamente el daño que se puede hacer a los vecinos y a los comerciantes de la calle José Antonio. ¿Y el defensor del pueblo tiene competencia para intervenir en la política local o para retirar ayudas públicas? Pues entendemos que no, el defensor del pueblo tiene su función y la respetamos como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero ahí no le puedo decir nada más. Nosotros simplemente respetamos y acatamos esas decisiones del defensor del pueblo y ya está. No podemos hacer otra cosa. Muchas gracias, don Raimundo Herraiz, como teniente de alcalde de Boadilla del Monte. Bueno, nosotros hemos querido salir a las calles de Boadilla a preguntar a los vecinos qué piensan de todo esto. Claro, Julia López ha recogido sus impresiones. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte procederá en unas semanas al cambio del nombre de la calle José Antonio por Juan Carlos I, después de que el defensor del pueblo lo exigiera por tercera vez. El defensor del pueblo en sus requerimientos amenaza al consistorio con la retirada de ayudas y subvenciones de no procederse al cambio de la calle inmediatamente. ¿Qué opinarán los ciudadanos de Boadilla del Monte sobre esto? Nos perjudicamos todos los que vivimos ahí, ahora cambiar todos los papeles y todo. Porque no estoy de acuerdo. Ahora cambiar todos los papeles, los numeritos, el carnet y todo por donde vive. Extremo no me gusta, pero me parece bien. Juan Carlos es un tío democrático. Primero debería saber la gente quién es José Antonio. Y partiendo de esa base, a lo mejor alguien puede cambiar algo. Porque si no, podríamos tirar el acueducto de Segovia, el Palacio de Luis Infante que está aquí, y muchas más cosas. Me parece surrealista.
solo sirve lo que les venga bien a 4 dirigentes, que es una pena. No se debería quitar, porque el defensor del pueblo no es nadie en este pueblo, y en este pueblo votamos todos. En la calle José Antonio es José Antonio Secas, no José Antonio Primo de Rivera. Ya no es un bando a otro, aquí hubo una guerra entre hermanos, ahora te digo, y parece que alguien no se ha quedado a gusto. Yo he nacido en ella, ¿por qué tienen que cambiar ahora el nombre de la calle? No tiene ningún sentido. La historia está para los buenos y para los malos. Cambiar una calle porque se les antoja 3 tíos, el que hace los cambios que pague los gastos. Que cambiar guías telefónicas, DNIs, pasaportes. Me parece que hay cosas más importantes que cambiar el nombre de una calle. Me da igual. En fin, Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí hay 3 asuntos. Por una parte, los estragos de la ley de memoria histórica. 2, el ánimo vengador del defensor del pueblo, que ahora es el socialista Marugar, pero antes era la popular Becerril. Y 3, y sobre todo, la figura histórica de José Antonio. Si te parece, pues vamos a sobrevolar un poco las 3 cosas. Pero lo de la ley de memoria histórica, bueno, es que solo está sirviendo para crear conflictos. Algo que se veía venir por otra parte. Sí. Una ley de memoria histórica que fue absolutamente inicua desde sus orígenes y su planteamiento mismo, y que el Partido Popular, hay que insistir una y otra vez, no ha querido derogar. Si es que el problema realmente viene de ahí. Los ayuntamientos tenían toda la autonomía del mundo para disponer del callejero hasta la aplicación de la ley de la memoria histórica. La ley de la memoria histórica limita ese derecho de los ayuntamientos e impone que una serie de nombres no puedan imponerse a las calles. La cuestión es que la propia ley de memoria histórica no da ninguna lista de nombres, que por otra parte, claro, sería inviable seguramente hacerlo, pero hay muchas figuras que quedan en un espacio, digamos, de penumbra. La figura de José Antonio, por ejemplo, difícilmente puede asociarse al franquismo, y un poco más, sin duda, a la guerra civil, pero recordemos que el propio José Antonio estaba en la cárcel cuando estaba en la guerra civil. Estaba en la cárcel, claro, desde el mes de marzo. Con lo cual es muy ambiguo, ¿no? Y luego se está aplicando también a otras figuras históricas que no tocan ni la guerra civil ni el franquismo en absoluto, ni tienen ninguna responsabilidad en ellos, como el caso de Carlos Sotelo o, por ejemplo, de Ramiro Ledesma, ¿no? Entonces no se entiende verdaderamente esta aplicación si no es desde la saña y en fin, de la voluntad expresa de dividir la historia de España en buenos y malos, claro. Bueno, en la práctica está siendo una ley que sirve fundamentalmente para criminalizar a media España, por parte de la otra media. Y la media España criminalizada se deja criminalizar y confiesa, oh sí, yo pecador, flagélame, y los otros, evidentemente, entran a flagelar. Y ahí entran los 2 últimos defensores del pueblo, Soledad Becerril, que era aquella señora a la que, si usted recuerda, Alfonso Guerra en su día definió como Carlos II con tirabuzones, ¿cómo era aquello? ¿Te acuerdas? Bueno, era el ministro de Cultura con UCD, doña Soledad Becerril, ¿no? Y después el socialista Marugán, que es un clásico guerrista de toda la vida, director de revistas de La órbita, etcétera. ¿Y el defensor del pueblo qué pinta en esto? Porque además es que el defensor del pueblo, creo que excediendo sus atribuciones con largueza, ha, conminado al pueblo a que proceda inmediatamente a la eliminación de este nombre del callejero, porque si no le van a caer medidas administrativas bueno, pues hasta el punto de que no van a tener ayudas del Estado. Pero esto no tiene nada que ver con la labor del defensor del pueblo, que por otra parte he dicho que bueno, que si el ayuntamiento quiere, en fin, recurrir o hacer cualquier cosa, que muy bien, pero que lo haga después de aplicar la ley. Es decir, la orden primero se cumple y luego se recurre, ¿no? Y estamos en lo de siempre. El problema es que el ayuntamiento todo lo que dice es que, claro, supone un problema para la gente cambiar, pues no sé, las tarjetas o cambiar la dirección de tal. Pero no, hay un problema de fondo mucho más serio que ninguno de los ayuntamientos ha querido abordar de frente y decir, señores, es que la ley de memoria histórica es un desastre y es una trinchera que está dividiéndonos. Es un desastre políticamente y, como bien explicabas al principio, además desde el punto de vista puramente intelectual, historiográfico, es una calamidad, porque hay personajes, citabas a Carlos Sotelo, a los que asesinado vilmente el 13 de julio del 36, antes de que empezara la guerra, no le puede reprochar ni franquismo ni belicismo. Y José Antonio, que sí que estuvo a favor del alzamiento, por cierto, no exactamente como ocurrió, pero bueno, llegaba en la cárcel desde el mes de marzo, metido allí por una falsa acusación, fue juzgado en una parodia de juicio con acusaciones que nadie pudo demostrar y condenado a muerte por el gobierno que presidía Largo Caballero, que sí que tiene una estatua aquí al ladito en los ministerios. Sí, señores, que esa es la cuestión. Es que en España los verdugos están borrando los nombres de sus víctimas. Eso es lo que está pasando en una gran parte de casos con esto de la memoria histórica. El caso de José Antonio Primo de Rivera, a este respecto, a mí me parece, es un caso muy singular, pero me parece paradigmático de la confusión extrema que produce la ley, ¿no?
hay que empezar por decir que el golpe del 18 de julio del 36 no pretendía desembocar en modo alguno en una guerra civil y que gran parte del resultado de la guerra civil procede de la decisión del gobierno republicano de armar a las milicias obreras. Esto no está de más recordarlo. Hasta tal punto no es cierto que quisieran provocar una guerra civil, sino dar un golpe de Estado para reconducir la situación, naturalmente que cada uno llevando el agua a su molino, pero no era la guerra civil lo que se pretendía producir, que José Antonio Primo de Rivera, precisamente porque se produce una guerra civil, estando en la cárcel, se ofrece como mediador, dejando a su familia de rehén para concluir, para acabar, para terminar con ese estado de guerra civil. Y propone incluso pues la existencia, la composición de un gobierno que desde la moderación pueda reconducir toda la situación, dejando al margen lo más o menos realista que pudiera ser aquella propuesta. En cualquier caso no cabe duda es verdad que lo hace, de la grandeza moral que trasciende a eso. Metía a Prieto en el gabinete, imagínate. Efectivamente. Claro. Bien, es decir, no es un personaje al que puedas identificar con el belicismo, pero sí es un personaje al que puedes identificar con la memoria colectiva de dos generaciones de españoles. Así es. Es a eso a lo que se... Así es, efectivamente, en el fondo se trata de borrar la memoria, porque ha habido dos generaciones de españoles que han bautizado a muchos de sus hijos con el nombre de José Antonio, ¿no? Y eso está y estará siempre en nuestra memoria colectiva. En fin, Fernando Paz, muchísimas gracias. ¿Quieres minar la moral de un pueblo? Enséñale a odiar su pasado. Eso exactamente es lo que está haciendo la Ley de Memoria Histórica. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. El 20 de noviembre de 1936 era fusilado en la cárcel Modelo de Alicante el fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Se le condenó por rebelión militar, aunque en realidad llevaba 3 meses en la cárcel antes de que empezara el alzamiento. Le juzgó un jurado popular, los jueces que presidían aquel jurado pidieron que se le conmutara la pena de muerte, el gobierno de Largo Caballero no aceptó la solicitud y firmó la sentencia. Así fue fusilado José Antonio Primo de Rivera. El 20 de noviembre de 1936 era fusilado en Alicante el líder de Falange Española de las Cons, José Antonio Primo de Rivera. Para entonces la Falange, multiplicada por la guerra, había dejado de ser el pequeño partido que era para convertirse en uno de los principales brazos políticos del bando nacional. Aún lo sería más en los años posteriores, agigantando la figura de su fundador. José Antonio, encarcelado en Madrid en el mes de abril anterior, había sido después trasladado a Alicante. Estalló la guerra y José Antonio, que hasta entonces había sido un preso político de categoría B, se convirtió en categoría A. Su vida empezó a correr muy serio peligro. Unos falangistas de Alicante formaron una columna para sacarlo de la cárcel a viva fuerza, pero la guardia de asalto los repelió a tiros. José Antonio, mientras tanto, se ofrecía al gobierno del Frente Popular como mediador en el conflicto. Propuso que se le permitiera salir de prisión para buscar un acuerdo con el bando nacional, restaurar la legalidad, formar un gobierno de concentración compuesto por republicanos de talante moderados y militares, promulgar una amnistía y permitir la reincorporación de los militares sublevados a sus unidades. La propuesta cayó en el vacío. Hubo numerosos intentos de sacar a José Antonio de la cárcel por vía de canje. Todos fracasaron. Se ensayó también la vía de la fuerza, liberarle mediante un golpe de mano, pero esta opción fracasó igualmente, en buena medida porque el consulado alemán en Alicante, clave de la operación, se negó a participar. Finalmente, José Antonio fue juzgado por un tribunal popular, es decir, un jurado designado por los partidos del Frente Popular bajo la presidencia de 3 jueces de carrera. ¿De qué acusaban a José Antonio? De conspiración para un levantamiento militar. Bajo ese cargo se le condenó a muerte. Como el cargo era ostensiblemente endeble, porque el reo llevaba en prisión desde mucho antes de que estallara el alzamiento, los jueces, contrarios al veredicto del jurado, trasladaron al gobierno su solicitud de que se le conmutara la pena. Pero el gabinete de Largo Caballero votó contra la conmutación. Solo los 2 ministros de Izquierda Republicana, Esplá y Just, trataron de evitar la condena. Contra lo que dice una extravagante leyenda, el socialista Prieto, entonces ministro de Marina y Aire, votó por la pena de muerte, así como los ministros anarquistas.
José Antonio fue fusilado el 20 de noviembre en el patio de la cárcel de Alicante, junto a otros 2 reos. Y ahí comenzó, Eduardo García Serrano, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Y ahí comenzó un mito realmente, la leyenda del ausente, efectivamente. La leyenda del ausente y el engrandecimiento, la magnificación hasta límites cuasi teológicos de la figura de José Antonio Primo de Rivera durante los 40 años del régimen del general Franco. Ahí comienza, el 20 de noviembre de 1936, cuando a primera hora de la mañana José Antonio es fusilado. El juicio comienza el 3 de octubre del 36. El sumario se abre el 3 de octubre del 36. Empiezan a ir a declarar porque es condenado, están también juzgados su hermano Miguel, Primo de Rivera, la cuñada de José Antonio, la mujer de Miguel Primo de Rivera, Margarita Larios, y 3 funcionarios de la prisión de Alicante, que se sospechaba de ellos que estaban en complicidad con José Antonio para participar en una de esas operaciones y liberarlo de la cárcel. Eran 3 falangistas, funcionarios de prisiones. El juicio comienza, la vista oral comienza el día 16 de abril, 16 y el 17, perdón, de noviembre de 1936, y la sentencia se emite el día 17 con un tribunal popular que le condena a muerte. A su hermano Miguel le condena a cadena perpetua y a Margarita Larios, a su cuñada, la condena a 6 años y un día de prisión. Y estos 3 funcionarios de prisiones son absueltos del delito de connivencia y complicidad con los conspiradores. La acusación es de conspiración contra la República y rebelión militar. Una acusación que, como se ha dicho en el reportaje, pues es difícilmente sostenible, puesto que José Antonio llevaba encarcelado 3 meses antes bastante tiempo antes, sí, claro, del lanzamiento. Primero en Madrid o en Alicante, efectivamente. Claro, el lanzamiento se produce el 18 de julio. En realidad el 17 de julio, sí, que fue el lanzamiento de tropas en África, vamos, la fecha tótem es el 18 de julio. Y José Antonio estaba en la cárcel desde mucho antes, claro, y el fusilamiento se produce el 20 de noviembre del 36. O sea, es una evidencia que los cargos son organizados para llevarlo hasta el final, porque si no se le habrían acusado de otra cosa, en fin, como a cualquiera de los innumerables presos políticos que había en los 2 lados en aquel momento. Lo que llama la atención es cómo se organiza, es decir, tienes por una parte un jurado popular que eran militantes del Frente Popular, que iban a lo que iban, es decir, a degüello, supervisado por 3 jueces de carrera, que son, por así decirlo, los que le dan, bueno, la cobertura previamente jurídico-formal al asunto, que son los que piden que no se asesine a José Antonio. Que no se asesine a José Antonio, efectivamente, porque tú lo has definido muy bien, fue un asesinato. Un asesinato revestido de legalidad republicana, pero un asesinato, porque se ha contado también en el vídeo de manera sucinta, desde que estalla el alzamiento, el 18 de julio del 36, hasta la fecha de su fusilamiento, José Antonio trabaja intensamente desde la cárcel para tratar de parar la guerra civil. Se ofrece al gobierno de la República, al gobierno del Frente Popular, que es el que le ha encarcelado. Eso lo cuenta Martínez Barrio, que era presidente de las Cortes. Martínez Barrio es el que lleva la propuesta de José Antonio él se compromete a retirar, entonces la Falange ya había crecido, se compromete a retirar las banderas de Falange del Frente, promesa para mí de difícil cumplimiento en tanto en cuanto ya estaban encuadradas en unidades militares. Con lo cual difícilmente, pero bueno, él lo ofrece. Ofrece un gobierno republicano, un gobierno formado por republicanos bien es cierto como moderados, sin ningún militar en ese gobierno, la amnistía para los sublevados y la reincorporación de estos a sus unidades militares. Bueno, Martínez Barrio pronuncia lo que luego fue la sentencia de muerte de José Antonio cuando dice que el gobierno ha rechazado esa propuesta, lo escribe él, ha rechazado esa propuesta porque los sublevados, fíjate qué sutileza, los sublevados no la aceptarían jamás. Ante este rechazo, la excarcelación del jefe de Falange es una misión absolutamente imposible. Durante todo ese tiempo, y sobre eso hay mucha leyenda, hay una serie de intentos permanentes, primero de canje por otros presos, después de golpes de mano. Para todos ellos se cuenta, A, con dinero, esos funcionarios también de la prisión que decías. B, con una operación, digamos, golpe de mano, para lo cual era imprescindible contar con los alemanes, que era el único consulado amigo que había en Alicante en aquel momento, y todo fracasa en todos los casos.
Me interesa subrayar una cosa. Existe la leyenda de que Franco obstaculizó todos los intentos de liberación. En realidad es al revés. Autorizó todos los intentos. Los autorizó todos, ¿no? La leyenda de que el fusilamiento de José Antonio a Franco le hizo literalmente feliz es absolutamente falsa. Es cierto que Franco y José Antonio no se profesaban ninguna simpatía. Era un rechazo mutuo el que sentían los dos. Esto además lo describe perfectamente don Ramón Serrano Suñer en esa entrevista que él concita en su casa de la calle Ayala de Madrid. Los reúne a los dos y aquello acaba muy mal, muy mal. Pero, dicho esto, Franco sabía del valor político de José Antonio y de su enorme patriotismo y hace todo lo posible por liberar a José Antonio. El intento de canje más serio es el de canjearlo por un hijo de Francisco Largo Caballero, que estaba preso. Y hay que decir, en honor del Largo Caballero, que cuando esa propuesta llega al Consejo de Ministros, que entonces presidía Francisco Largo Caballero se abstiene. Dice, no me pongan en la tesitura de ser Guzmán del Bueno, dice, ¿no? Una cosa parecida. Él se abstiene y el Consejo de Ministros vota que no. Y hay que decir también que ese hijo de Largo Caballero no le pasó nada. Nada, la guerra y luego nada, los nacionales no lo fusilaron como acto de revancha ante el fusilamiento de José Antonio. Bueno, llegamos así a la noche madrugada del 17 al 18 de noviembre de 1936, se dicta la sentencia de muerte para José Antonio Primo de Rivera, al que se le suma otro cargo a lo largo del proceso, que es el haber sublevado a la Falange de Alicante. Se ha contado en el vídeo que una intento de Alicante intenta por la fuerza entrar en la cárcel de Alicante para liberarlo y son repelidos a tiros. Se le suma el cargo de sublevación de la Falange de Alicante. Es condenado a muerte. El Tribunal Supremo confirma la sentencia y el gobernador civil de Alicante, Valdés Casas, pues trata de evitarla por todos los medios, pero el Comité de Orden Público, una suerte de Comité Local de Alicante de Orden Público, copiado literalmente de los comités de salud pública de la Revolución Francesa, yugula esa posibilidad del gobernador civil de Valdés Casas y decide ejecutar la sentencia inmediatamente sin el enterado del gobierno. Y efectivamente en la madrugada a primera hora de la mañana del 20 de noviembre de 1936, José Antonio Primo de Rivera es fusilado en el patio de la cárcel de Alicante. Antes que a él fueron fusilados 2 falangistas y 2 requetés. Estaban también encarcelados. Ahí sobre la cuestión, sobre el episodio muerto del fusilamiento y estos 2 minutos que nos quedan, me gustaría hablar de ello. Mucha historia y mucha leyenda respecto a cómo fue. Si fueron muchos tiros, si se ensañaron con él, si fue un fusilamiento, en fin, limpio, perdón por la expresión. Bueno, yo tengo la versión directa de don Ramón Serrano Suñer, que conoció profundísimamente a José Antonio Primo de Rivera desde sus tiempos universitarios, a lo largo de toda su ejecutoria política, y que lo trataba como un hermano. Tenía una relación fraternal con él. Don Ramón Serrano Suñer a mí me contaba en muchísimas ocasiones que efectivamente la versión terrible del fusilamiento de José Antonio, aquella que nos cuenta cómo el pelotón de fusilamiento integrado por 8 miembros de la CNT a la orden de fuego le dispara a las piernas. En ese momento José Antonio cae sin morir, pero con un dolor atroz. Claro. Entonces el que mandaba el piquete se acerca a José Antonio y trata de obligarle a gritar "Viva la República". Entonces José Antonio le responde con un "Arriba España". Y en ese momento desenfunda la pistola y le pega el tiro de gracia. Esto además está contado por un empresario uruguayo que estaba, porque la ejecución fue pública. El Frente Popular hizo esta ejecución pública pues como hacían públicos los apaleamientos, los Géneres Rojos, y como hacían públicos los jacobinos sus ejecuciones. Y este empresario que se llamaba Joaquín Martínez Arbolaya, y lo describe en 2 de sus libros, "Por qué luché contra los rojos" y "Nací en Montevideo". Bueno, que estaba presente. Está bien coger la fuente. Bueno, estaba presente ahí. Esto fue lo que pasó.
y a partir de este momento en realidad nació otro José Antonio, del que iba a presidir durante muchísimos años, más de 35 años, todas las estancias públicas en España. Eduardo García Serrano, muchísimas gracias. Un placer, José Javier. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.